están, queridos hermanos? Qué bueno que estén con nosotros. Es un programa de Fe Católica, aquí transmitiéndonos por Radio Fides. Aquí junto pues con el hermano Ángel y su servidora Karina Bedón, damos inicio a un nuevo programa para hoy, viernes, ¿no? Viernes de septiembre. Vamos a iniciar un tema muy interesante que es el culto. Cómo poderlos diferenciar, los diferentes cultos que hay y pues para poder tener bien claro y poder defender nuestra fe. Pero antes vamos a iniciar con una oración que nos va a compartir nuestro hermano. Vamos a poner el micrófono para que pueda compartir pues inmediatamente. Bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos llene de su amor, nos dé inteligencia y sabiduría para transmitir correctamente lo que Él nos quiere decir el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos correctamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, Karina, empecemos con nuestro programa. Muy bien, vamos a ver el tema del culto, como les podía indicar. Muy bien, hay que tener en cuenta que, bueno, nuestros hermanos separados tienen un problema con términos que debemos de desplegar estas dudas, ¿no? Muchos hermanos, ya ustedes saben, que se hacen preguntas que para qué motivo nosotros prendemos velas, que por qué motivo nosotros también adoramos a los santos. Y por ende nos consideran que somos unos idólatras porque adoramos a las imágenes. Entonces, para poder aclarar esta importancia, hay que tener en cuenta que la palabra culto se la encuentra muy presente en la Biblia. Pero vamos primero a destacar las nociones generales sobre el término acá. Ok, la palabra por sí, culto, se dice al conjunto de actos con que se tributa generalmente un homenaje de honor, puede ser de cariño o respeto hacia una persona o cosa. Ahora, el culto está dividido en dos, en algunas partes, pero tenemos primero el privado y el público. Por ende, el privado, como su mismo nombre lo dice, es realizado con gente particular. La parte del público, en cambio, es realizado por la parte comunitaria, en comunidad. El culto civil, en este caso, está dirigido a todo lo que está relacionado a la humanidad. Por decir, la patria, un grupo social o también la familia. Vamos a un ejemplo. Cuando de repente en tu hogar ocurre el fallecimiento de un ser querido, ¿ya? Tú estás presente ahí, ¿no? Y comienzas a recordarlo en una ceremonia especial. Esta ceremonia puede ser el Día de los Difuntos, ¿no? Que es en noviembre. O por qué no recordar el año o 2 años de haber fallecido esa persona. También decimos que el culto cívico se da pues un honor a los hombres ilustres, ¿no? Cuando celebramos el Día de la Independencia, celebramos estas personas que hicieron mucho por nuestra patria, ¿no? Nuestros héroes patrios. Y así, o símbolos también, símbolos patrios. Tenemos a la bandera, el Día de la Bandera, o también, como le decía, a personajes muy reconocidos. Ahora, el culto religioso, que es el campo que nosotros nos interesa también muchísimo, pues se llama religioso al culto que está dirigido por ende pues a Dios. Ese es el culto y es a las personas y realmente a las personas. Por decir, ejemplo, un culto para Dios, todo lo que relaciona
a los ángeles y a los santos. O cosas como por ejemplo la cruz, imágenes y otros elementos. Pero todo va relacionado con Dios. Ahora, veamos qué quiere decir el culto relativo. Se llama relativo al culto que se dirige directamente a un objeto, pero termina en la persona o cosa que el objeto simboliza pues, o representa. Vamos a comparar o poner ejemplos. Cuando se rinde generalmente un homenaje hacia la bandera o un monumento a un personaje histórico, se quiere honrar pues, a la patria y pues por ende aquel personaje patrio, aquel hombre que luchó y pudo con ello pues marcar en la historia. Cualquier culto que se tributa también a los símbolos. Otros elementos pueden ser la bandera o si no, pues la columna de la independencia. También las fotografías, ¿no? Fotografías, imágenes, esculturas, reliquias, objetos relacionados con Cristo, la Virgen y los santos es relativo. Ok, veamos acá el culto absoluto. Ahora, el culto absoluto ¿cómo es el culto que va dirigido directamente y termina en la persona o cosa que se quiera honrar. Es decir, es el culto que se refiere directamente a Dios, a la Virgen, o a los ángeles, o a los santos, a los seres queridos, o a la patria, entre otros. Pero bueno, pues Angelito, el tema del culto aún tiene varias divisiones. ¿Cuáles son esas divisiones que podemos encontrar? Efectivamente, Karina, podemos hablar básicamente de tres clases de culto, ¿no? El primero es el culto de adoración, o también llamado culto de latría. Este culto de latría o de adoración se debe dar única y exclusivamente a Dios. Porque en realidad adorar significa reconocer a algo o a alguien como algo con el poder absoluto, ¿no? Algo como un ser supremo. Y esa cualidad solamente la tiene Dios. De ahí tenemos el culto de dulía o veneración. Este es un culto de respeto, básicamente, de homenaje, que se da principalmente a los ángeles y a los santos, ¿no? Por eso, en realidad, venerar no es lo mismo que adorar. Ya hemos dicho pues que la adoración solamente se dirige a Dios y la veneración es un acto de respeto que puede ser dirigido a los ángeles, a los santos, ¿no? Y en el ámbito civil es el homenaje que se rinde, por decir algo, a los seres de la patria. Y de ahí tenemos el culto de hiperdulía, es un culto diferente a los otros, ¿no? Tal vez parecido al de veneración, pero en un grado superior, porque única y exclusivamente ese culto está dirigido como homenaje a la Santísima Virgen María, y por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque fue la madre de Dios, la madre de nuestro Salvador. Y en Lucas 1:48 dice, ¿no? De hoy en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces, bien, sigamos, Karina. ¿Qué más podemos decir del culto en la Biblia? Exacto, aquí, Dios mío, tenemos material para poder explicar muy bien. Tenemos el culto a la Biblia. Cuando hablamos del culto a la Biblia, pues ahí nos podemos... ¿Mandé? El tema del culto en la Biblia. En la Biblia, pues nada, es verdad. Entonces tenemos ahí dos términos. El culto de la adoración y el culto de la veneración. Palabra pues que trae por ahí con polémicas. Cuando se dice pues adorar, esto obviamente se indica y se dice que es solamente para Dios. No hay ninguna duda por ese lado. Entonces, ahí nos podemos nosotros identificar con esta cita donde dice Mateo capítulo 4 versículo 10, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. En esto realmente todos estamos de acuerdo, pero tenemos también el culto
el culto de la veneración. Bueno, pues en este culto, muchos grupos sectarios niegan completamente diciendo que todo culto es adoración. Entonces realmente no. Pues nosotros como católicos, realmente nosotros no hacemos esto, sino que nosotros en este campo es muy distinto. En la Biblia, en realidad, la Biblia nos presenta un respeto especial hacia lo que está relacionado con este término de veneración. Ahí tenemos a los ángeles, a los santos, a ciertos sacerdotes, templos, entre otras cosas. Y esto es precisamente lo que llamamos culto de veneración, que es pues un respeto absoluto hacia esas personas. Ok, tenemos aquí también, vamos a hablar el término de los ángeles, para ver el por qué motivo a ellos también le tenemos ese grado de venerarlos en la parte de la Biblia, ¿no? Realmente, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus que desde un principio se mantuvieron fieles a Dios y siguen estando a su servicio como sus mensajeros para realizar alguna misión en favor de los hombres. Muchas citas muy bonitas podemos encontrar que realmente se dice, pruebo y les voy a nombrar unas 3, en Tobías, capítulo 5, versículo 4, en Mateo, capítulo 1, versículo 20, en Lucas, capítulo 1, versículo 26. Y así hay algunas. Entonces, por ende, por lo tanto, ellos merecen realmente el respeto, un honor especial, mejor dicho. Yo les voy a compartir la cita de Josué, capítulo 1, versículo del 13 al 15. Dice aquí que sucedió que Josué, estando por los alrededores de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre delante de sí con la espada desenvainada. Se dirigió a él y le dijo: ¿Eres tú de los nuestros o de los enemigos? El hombre respondió: No, soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Josué se postró en la tierra y dijo: ¿Qué ordena mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé le dijo: Quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. Y así lo hizo Josué. Muy bien. Tenemos otra cita también en Tobías, capítulo 12, versículo 15 al 16. Dios me ha enviado para sanarte a ti y a tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que tiene entrada en la gloria del Señor. Temblaron entonces y los dos cayeron con el rostro en la tierra, llenos de terror. Entonces, postrarse significa quitarse el calzado, caer con el rostro en la tierra, entre otras actitudes, son signos de respeto, mi querido hermano, y signos de veneración. Tenemos otro pequeño información, ¿no, verdad, Angelito? Héroes y santos del pueblo de Dios. Efectivamente, Karina. Bien, mis queridos hermanos, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño corte, no sin antes decirles también de que este programa va a ser un poquito extenso. Entonces, me imagino pues que el día de hoy haremos parte 1 y la próxima semana parte 2. Entonces, bien, queridos hermanos, vamos al corte y regresamos después de un breve instante. El cuerpo de Cristo está roto por nuestra maldad. El pecado nos ha dividido en la realidad. Hermanos, si tú crees en Cristo, unámonos ya.
hermanos, hemos regresado después de escuchar una bonita canción por parte de la hermana Claudia. Y vamos a hablar de la historia de los héroes, de los santos del pueblo de Dios. Y así vemos cómo en muchas partes del Antiguo y Nuevo Testamento se encuentran alabanzas dirigidas a ciertos personajes de la antigüedad que fueron tan importantes, que marcaron una historia justamente por su heroísmo, por su sabiduría, por su santidad. Y evidencia de esto encontramos en el libro de Sabidurías, en el capítulo 10, en el libro de Sirácides, capítulo 44, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, y en fin, muchas otras citas, ¿no? Pero veamos qué dice justamente Sirácides, capítulo 46, versículo 12. Que sus huesos reflorezcan en sus tumbas, que sus nombres se renueven convenientemente en los hijos de estos hombres ilustres. Como ven, hermanos, lo que está diciendo ahí es que se rinda honor a estos hombres ilustres porque se lo merecen, porque llevaron una vida santa, porque se esforzaron por ser justos, bueno, por todas sus cualidades, ¿no? Veamos qué dice Sirácides 47, versículo 11, primera parte. Dice, el Señor le perdonó sus faltas, refiriéndose al rey David, y lo destacó para siempre. Fíjense, esa fue la promesa de Dios, lo destacó para siempre. Y hasta ahora lo recordamos entonces al rey David como uno de los más grandes, como el más grande rey que ha tenido el reino de Israel, ¿no? Y en Sirácides 48:4 encontramos que dice, Elías, qué glorioso fuiste con tus portentos, porque ¿quién puede gloriarse de ser igual a ti? Fíjense cómo ensalza la personalidad de Elías, ¿no? Igualmente en Sirácides capítulo 49 dice, con referencia a los 12 profetas, que sus huesos reflorezcan en sus tumbas por haber consolado a Jacob, que sus huesos reflorezcan en sus tumbas. O sea, le está deseando gloria, honor y bendiciones a esos profetas que ya murieron, pero que hicieron tanto bien, consolando a Jacob. Y en otra cita, en Hebreos dice, ellos, gracias a la fe, sometieron países, establecieron la justicia, vieron realizarse las promesas de Dios, cerraron los hocicos a los leones. Otros murieron apaleados y no aceptaron la transacción que les hubieran rescatado, porque preferían alcanzar la resurrección. Otros sufrieron la prueba de la burla y los azotes, y hasta de las cadenas y la cárcel. Fueron apedreados, torturados, aserruchados, murieron a espada, fueron errantes de una parte a otra parte, sin otro vestido que pieles de cordero y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. Fíjense cómo aquellos perseguidos, oprimidos, maltratados por la causa de Dios son ensalzados aquí en esta cita. Ya vemos. Entonces, pero resulta que también después de muerto, según las Escrituras, estos santos, estos grandes hombres, siguen obrando. En Sirácides 46:20 dice, aún después de muerto, refiriéndose a Samuel, profetizó para anunciar su fin al rey. Desde el seno de la tierra levantó su voz para profetizar y para borrar la iniquidad de su pueblo. Fíjense, del seno de la tierra, ya estaba muerto, levantó su voz para profetizar y borrar la iniquidad del pueblo. En Sirácides 48 dice, nada fue imposible para él, refiriéndose a Elías. Y hasta en el sueño de la muerte hizo obra de profeta. En vida hizo prodigios y después de muerto, obras maravillosas. Miren qué belleza. Por lo tanto, entonces es válido pedir la intercesión de estos santos, de
de estos grandes personajes que Dios escogió para el plan de salvación. Y así pues que, como vemos la evidencia en las Sagradas Escrituras, ellos pueden intervenir en favor de nosotros, en favor de los que viven. Veamos qué dice en Lucas 16, ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Versículos 24 y 27 al 28. Veamos qué dice. Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que se moje la punta de un dedo para que me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a mis familiares donde están mis 5 hermanos, para que les adviertan y no vengan también a este lugar de tormento. Fíjense cómo está rogando. Esta es la cita donde se da el ruego al padre Abraham. Dice, ten piedad de mí y manda a Lázaro. Dice. O sea, está pidiendo la intercesión del padre Abraham para que haga una acción en medio y en favor de los que aún están vivos. En este caso, los hermanos de este hombre, ¿verdad? Era si mal no recuerdo, el hombre rico y justamente le decía que mande a Lázaro a los familiares para que les advierta a sus 5 hermanos, ¿verdad? Para que no vengan también a este lugar de tormento. Fíjense cómo existe la intercesión, está en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y tenemos también cosas importantes, ¿no? A los cuales debemos respeto, como los lugares sagrados, los objetos sagrados, los tiempos sagrados, las personas, las acciones, etc. De eso nos va a hablar la hermana Karina a continuación. Muy bien, claro que sí, pues porque estos hombres, héroes y santos del pueblo de Dios también tuvieron que tener un lugar sagrado para poderse comunicar y agradecer y agradecer todo lo que Dios ha dado por ellos. Entonces son lugares, cuando hablamos de esto aquí, son lugares donde se realiza una intervención o la manifestación de parte de Dios. Pues bien, este lugar, por ende, merece un respeto. ¿Qué quiere decir? Igual a una veneración especial. Veamos dónde ocurrieron estos lugares que fueron sagrados. En Génesis capítulo 28 del 16 al 17 dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, Yahvé, ¿está realmente en este lugar? Y yo no lo sabía. ¡Qué terrible es este lugar! No es nada menos que una casa de Dios y la puerta del cielo. En Éxodo capítulo 3 versículo 5, en cambio, dice, Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Otra cita importante encontramos en Josué, capítulo 5, versículo 15. Quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. Vean ustedes, queridos hermanos, que de una manera especial son lugares sagrados como el tabernáculo o el templo de Jerusalén, aparte también de algunos santuarios locales. Otras citas vemos aquí en en Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Me harán un tabernáculo, porque yo habité en medio de ellos. O si no, también puedes buscar en 2 Corintios, ¿está bien, querido hermano? Segunda de Crónicas es. Segunda de Crónicas, ya, gracias. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Cuando Salomón acabó de rezar bajo fuego del cielo, que devoró el holocausto y los sacrificios, mientras la gloria de Yahvé llenó el templo. Entonces, veamos, queridos hermanos, que en el Nuevo Testamento se distingue
entre las casas particulares y las casas donde se realiza la fracción del pan, el centro del culto de la nueva alianza. Y para finalizar, pues tenemos ahí también en la primera de Corintios, ahora sí, capítulo 11, versículo 22. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen? Es una pregunta que también nos deja un mensaje. Otros lugares tenemos objetos sagrados. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Sí, definitivamente, ¿no? Así como tenemos lugares sagrados, ahí está, yo creo que no solamente nosotros los católicos, sino también los hermanos separados, para ellos su templo es algo sagrado, ¿estamos de acuerdo? Entonces existen los lugares sagrados que merecen honor, que merecen respeto y en cierta forma veneración. Ya vemos cómo nos empezamos a poner de acuerdo, diríamos, ¿no? Y así también tenemos objetos sagrados. Y fíjese qué tan sagrado podría ser lo que encontramos en Éxodo, por ejemplo, en 25:10 dice, el más importante, o sea, lo más importante de todas las cosas, ¿no? Es el arca de la alianza, donde Moisés depositó las tablas de la ley. En otra cita más, encontramos en Éxodo 27, del 1 al 2, donde se habla del altar. Y se habla también de la pila de bronce para las abluciones. En fin, son cosas sagradas que se usan para la realización del culto, ¿no? Para dar gloria y honor a Dios. Y veamos qué dice Éxodo 29, versículo 37. El altar será cosa sacratísima. Todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Y así como el altar y otros objetos sagrados, también tenemos los vestidos sagrados y todo aquello que también es sagrado que utiliza el sacerdote para la realización del culto. Para eso encontramos en el libro de Siracías 45:10, ¿verdad? Y en Éxodo también 28:2, donde se hacen citas que tienen que ver con la vestimenta, ¿no? Cuando se reviste a Aarón y se reviste de un vestido sagrado, de un vestido de oro, ¿ya? Y igual encontramos en Siracías 45, donde el propio Moisés lo consagró y lo ungió con aceite bendito, según indica el texto, ¿verdad? Entonces, está hablando de el aceite bendito, de un objeto sagrado, que se usó en ese caso para consagrar a alguien, ¿no? Y también tenemos, así como hay los lugares sagrados, los objetos sagrados, tenemos tiempos sagrados, épocas sagradas. Y bueno, yo sé que los hermanos protestantes, muchos no lo celebran, pero sí, tenemos la Semana Santa nosotros, ¿verdad? Es un tiempo sagrado, ¿no? Algo que de pronto sí lo celebran ellos también, así como nosotros, aunque tal vez de diferente manera. Es el tiempo de Navidad, el tiempo de, valga la redundancia, tal vez de Adviento, ¿verdad? Y Navidad. Entonces todos esos son tiempos sagrados. Si no, veamos qué dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Fíjense que ya en Éxodo 23 se habla pues, de los tiempos sagrados, empezando a hablar del séptimo día, por ejemplo, ¿no? El séptimo día estaba destinado a la adoración y al culto a Dios, ¿verdad? Estaba también el séptimo año, en Éxodo 23 dice. Igualmente el año jubilar lo encontramos en Levítico 25 del 8 al 19. ¿Y qué era? Pues el año jubilar era el año en el cual se perdonaba, se condonaba o se redimía las faltas o las deudas de alguien, ¿no? Ese era el año jubilar. Y así encontramos también en Éxodo 23, también del 14 al 17, donde se hace referencia a las grandes fiestas que celebraban los judíos, ¿no?
la fiesta de los ácimos, o sea, de los panes ácimos, y eso era un tiempo sagrado que les permitía recordar la huida de Egipto, la salida de Egipto, ¿verdad? La fiesta de la siega o de la cosecha de los primeros frutos, y también la siega o cosecha de los últimos frutos. Y eso está en Éxodo 23, desde el 14 hasta el 17. Eran tiempos sagrados, tiempos de celebración y que se aprovechaba para dar gracias y se daba culto a Dios en esas fiestas, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, pues que empieza con la muerte y resurrección de Cristo, encontramos como día especial para la reunión de los cristianos el primer día de la semana, a partir de la muerte y resurrección, ¿no? Los apóstoles, los discípulos se empiezan a reunir el primer día de la semana. ¿Y para qué? Para recordar la resurrección del Señor. Eso lo encontramos en 1 Corintios 16:2, en Hechos de los Apóstoles 27, y bien, poco a poco también el nuevo pueblo de Dios ha ido estableciendo también sus fiestas, ¿verdad? A imitación del Antiguo Testamento, del Antiguo Israel. Tenemos ahora nosotros la celebración de la Pascua de Resurrección. Tenemos la fiesta de Pentecostés, tiempo sagrado. Los tiempos de Navidad, como decía, que seguramente ellos también lo celebran, ¿no? Y así, junto con los tiempos sagrados, también tenemos personas sagradas, ¿no? Entre las personas sagradas, pues obviamente la figura más familiar es la de los sacerdotes, ¿no? Porque justamente ellos están consagrados, tienen su vida consagrada, ellos de por sí están consagrados al servicio de Dios y específicamente a través del culto. En aquella época, al servicio de Dios y los reyes, ¿no? Porque eran los representantes y guías de su pueblo. Por eso eran ungidos, ¿verdad? En una ceremonia especial con aceite. Lo encontramos en Levítico 8, capítulo 12, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, y así por el estilo, ¿no? Y por eso, estas personas que son ungidas merecen un respeto especial. Si no, veamos qué dice. Sirácides, capítulo 45, versículo 8, donde dice, Dios revistió a Aarón de un honor altísimo. Aarón, el sacerdote. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo te atreviste a alzar tu mano para matar al rey que Yahvé había consagrado? A alguien que había sido consagrado, aquí es cuestionado, ¿verdad?, por haber alzado su mano contra él y peor aún haberlo matado. ¿Cómo te atreves? Porque ese hombre fue escogido y consagrado por Dios, ¿verdad? Y así como eso tenemos también el caso de las acciones sagradas, ¿verdad? Pidámosle a la hermana Karina que nos hable de las acciones sagradas. Qué bonito saber que hay algunos actos, ¿no verdad? Ceremonias, acciones para poder agradar a Dios, para poder ofrecerle, ¿no? A través de este culto. Y así tenemos las acciones sagradas. Las acciones sagradas realmente está presente, pues, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y pues estas acciones en el Antiguo Testamento se dividían en dos. Se dividían en las oblaciones y también en los sacrificios. Cuando hablamos de oblación, pues quiere decir que son cosas que se ofrecían. Como que, por decir, que ofrecían la flor de harina, el pan, la espiga, el aceite, el vino, el incienso y entre otras cosas muy importantes. Así lo vemos escrito en Levítico capítulo 2, versículo del 1 al 16. Ahora, estos sacrificios consistían también, en cambio, por otro lado, los sacrificios en este caso consistían en animales que se mataban en honor a Dios, ¿sí?
Y vemos también, eso está escrito en Levítico capítulo 1, versículo del 3 al 7. Pero en Levítico 2, capítulo 2, versículo 29, y también del 13 al 16, se habla de las oblaciones, que en esa parte, por ejemplo, el animal que se ofrecía era quemado. Entonces ahí podemos seguir viendo otra cita más muy importante en Levítico capítulo 7, versículo 1. Esta víctima es cosa muy santa, es decir, muy importante, y más se consideraba santa porque era un regalo para Dios, una ofrenda para Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, encontramos en cambio ahí la cena del Señor y su repetición según la orden de Cristo. Algunas acciones muy buenas, asimismo con relación a este culto, vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, ahí indica, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Justo está indicando un elemento importante en este caso, pues, de la oblación, porque está colocando, pues, un alimento, en este caso el pan. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es una comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces ahí también vemos otra oblación. En cambio, por acá tenemos una que nos deja pues un texto un poquito más largo. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29. Yo recibí del Señor mismo lo que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, este es mi cuerpo que es entregado. De la misma manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, si alguien come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, que cada uno examine su conciencia cuando va a comer el pan y a beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación, y al no reconocer el cuerpo, también. Muy bien. ¿Qué vemos ahí? Vemos algunas acciones, pues, de ahora podemos saber que nosotros hoy en día también podemos hacer estas dos, que es la oblación y también, pues, los sacrificios que antes lo hacían, pues, las comunidades antiguas. Ahora nos quedamos con enseñanza de la iglesia. Angelito, mientras Angelito... Gracias, querida Karina. Efectivamente, me tiene un poquito loco y estresado el control del tiempo para el programa. Yo veo que de pronto, si resumimos un poquito esta parte, podemos entrar a hacer un ejercicio simpático para los hermanos y capaz que sin dañar el mensaje, creo que sí podríamos completar todo el material. Bien, aquí voy a tratar de ser resumido, ¿no? ¿Qué nos enseña la Iglesia respecto al culto de las imágenes, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un documento, básicamente nos vamos a referir al documento del Segundo Concilio Ecuménico de Nicea, del 24 de septiembre al 23 de octubre del año 787, ¿no? Que en su parte medular dice,
los que contemplan estas imágenes más rápidamente se elevan a recordar y desear a quienes representan y a besar con veneración, no delatría, que solamente a la naturaleza divina se debe dar. El honor a las imágenes pasa a los que lo representan o a quienes lo representan, y así se refuerza la doctrina de nuestros padres, la tradición de la Santa Iglesia Católica. En resumen, como se ve aquí, lo que está diciendo la Iglesia es que las imágenes, si bien es cierto, o sea, son cosas materiales, pero les debemos el respeto, no porque las imágenes sean Dios y merezcan un culto, sino por el honor y el respeto que se merece a quien representa, ¿no? Por ejemplo, la imagen de Cristo, ¿verdad? Nosotros la veneramos, la respetamos, pero no porque esa imagen es Cristo, sino porque me representa, me recuerda a Cristo, ¿no? Así como alguno de nosotros de repente habrá suspirado viendo la foto de su novia, ¿verdad? Obviamente que no se va a casar con la foto, ¿verdad? Suspira por la chica que le recuerda, ¿verdad? Y también en el Concilio Ecuménico de Trento se habla, hace referencia a las imágenes en representación en honor a quien se hace, por ejemplo, de la Virgen María, de los ángeles, y en fin, y concluye diciendo pues que a través de las imágenes que besamos, que veneramos, y ante las cuales nos descubrimos la cabeza y nos inclinamos, es realmente a Cristo a quien adoramos y a los santos, y porque es en representación de ellos que está esa imagen delante de nosotros, ¿no? Pero bien, entonces concluyendo, mis queridos hermanos, la Iglesia Católica mismo hace con estas declaraciones de que la adoración es solamente a Dios y la veneración, el respeto por las imágenes, no es por la imagen en sí, sino por el valor y a quién representa para nosotros, ¿no? Pero mira, ¿qué te parece, Karina, si podemos rapidito hacer un ejercicio muy bonito, como que estuviéramos en una obra de teatro? ¿Qué les parece? Y las hacemos rapidito, mi querida Karina, ¿te parece? Este va a ser un ejercicio. Así es, claro que sí. Vamos para adelante, a ver. Ya no, hoy día la hermana Claudia se va a poner brava porque no vamos a hacer el segundo canto. Pero este está bonito. Ok, entonces vamos a representar de una forma amena un diálogo entre un protestante y un católico justamente sobre el tema de las imágenes. ¿Empiezas tú, Karina? Claro que sí. ¿Por qué ustedes católicos usan las imágenes, puesto que la Iglesia las prohíbe? No te hagas tatuajes, ni no te hagas estatua, ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ahí dice, Señor, en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Efectivamente, sí, pero mira que, Karina... Ya, muy bien, usted me contesta. Sí, no es que me ponga nervioso, sino que no quiero ir tan apresurado. Mira, aquí la Biblia no se está refiriendo a cualquier tipo de imágenes, ¿no? Sino exclusivamente a los ídolos. Porque es que acaso es lo mismo para ti, ídolo que imagen. Claro que es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Es que justamente ahí está el error. Para nosotros, los católicos, no es lo mismo. Existe una gran diferencia entre imagen e ídolo, ¿no? Para nosotros, y realmente es que es así, imagen es un tipo de figura, una representación de algo, de alguien, mientras que un ídolo falso, eso es lo que es un ídolo, es una imagen, una estatua a la cual se la adora como que fuera un dios. Eso es un ídolo, ¿no? Entonces, por eso es que en Éxodo 24 la Biblia se refiere justamente a los ídolos y no a cualquier tipo de imagen. Veamos qué dice en Éxodo 23, dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí, porque el pueblo en ese entonces cogía las imágenes y las adoraba como Dios.
Así es. Bueno, de todos modos en la Biblia, Señor, no encontramos ninguna imagen. Siempre se habla en contra de las imágenes. No es cierto, falso. La misma Biblia presenta casos en que Dios mismo ordenó construir imágenes. Fíjate, una de ellas en Éxodo 25:18, donde instruye cómo debería, dice, asimismo harás 2 querubines de oro macizo labrados a martillo y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, una a cada lado, ¿verdad? Igual encontramos en Números 28, donde le manda a Moisés a hacer la serpiente de bronce, ¿verdad? Entonces, ahí está clarísimo, Karina. A ver, sin embargo, ay, Señor, sin embargo, después la serpiente de bronce fue destruida, ¿sí o no? Sí, pero veamos por qué fue destruida. Si leemos la Biblia nuevamente, vas a encontrar ahí que el pueblo lo escogió como un ídolo, porque la gente se volvió hacia la serpiente de bronce para adorarla como ídolo, como que si ella tuviera poder. Entonces, Dios se molestó y la mandó destruir. Eso es. Ah, entonces, a ver, déjeme entender. A ver, y es precisamente lo que ustedes católicos hacen con las imágenes y las estatuas. Las llevan, también eso qué feo, las llevan en procesión. ¿Qué es eso de besar? ¿Acaso te va a responder el beso? ¿Te las besa? Le ponen flores y le ponen hasta velas. O sea, pero lo peor es que se arrodillan delante de ella. A ver, y esto realmente es malo, mi querido hermanito. Puesto que estás haciendo esto, es que estás adorando a esa imagen. A ver, hagamos una pausa. Otra vez, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es para ti lo mismo adorar que venerar? Bueno, claro que es lo mismo. Sí, es lo A mismo. ver, otra vez regresemos al tema. Recordemos que no es así, porque adorar, como ya dijimos, es reconocer a una persona u objeto como un ser supremo, como el creador, como un Dios, ¿no? Entonces, es diferente a venerar, que es simplemente rendir un acto de respeto, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, los católicos, eso que quede bien claro, adoramos única y exclusivamente a Dios, a un solo Dios, como está en Mateo 4:10, ¿no? Y mientras tanto, claro está, veneramos lo que está relacionado con Dios, con la Virgen María, ¿verdad? Con los santos, y ahí está. Eso es el caso de las imágenes, ¿no? Y al fin y al cabo, depende de la cultura de cada pueblo, la forma como manifiestan ese respeto hacia esas imágenes que representan, ya sea a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María, a los santos, etcétera, etcétera. Eso es, Karina. Mire, le voy a dar pruebas. Le voy a dar una prueba justo donde dice también en la Biblia que si hablamos ahora del tema de arrodillarse, que ustedes lo hacen, pues no, delante de las imágenes, y esto está prohibido. En Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice, no te postrarás delante de ellos. Cuando Pedro, pues también, perdón, déjenme aclarar otra cita. Ahí dice, en Hechos capítulo 10, versículo 25 al 26, dice, cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro se levantó diciendo, levántate, que también yo soy hombre. A ver. Bien, Karina. Pero tengamos claro una cosa, que todo depende de lo que uno piensa, ¿no? Obviamente, si yo me arrodillo ante una imagen y creo que esa imagen es Dios, entonces estoy equivocado. Pero si la veo como un recuerdo, como una evocación de alguien a quien representa nada más esa simple imagen, entonces mi adoración no va a la imagen, sino a quien representa, en este caso, digamos, a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso depende de
cuál es tu mentalidad y cuál es tu intención, ¿no? Entonces los paganos en aquella época adoraban las imágenes porque le daban un poder a esa estatua, a ese palo, diciendo pues que ese palo, esa estatua, esa piedra que estaba ahí, era su Dios. Si no, veamos pues en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27, ¿no? Donde sí se da el arrodillarse como un acto de respeto, ¿no? Y dice así: llegó hasta el hombre de Dios y se abrazó a sus pies. O sea, un hombre, pero era un hombre de Dios, ¿no? Y el hecho de abrazarlo es una demostración de cariño y respeto, ¿no? Veamos en Josué capítulo 7, versículo 6, donde dice: entonces Josué y todos los jefes de Israel permanecieron postrados. ¿Qué quiere decir postrados? De rodillas, ¿no? O rostro en tierra, delante del arca de Yahvé hasta la tarde. Delante del arca de Yahvé. ¿Y qué era el arca de Yahvé? Perdónenme mi grosería, pero era una caja, ¿no? Obviamente adornada de madera de cedro, con oro y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero era una caja, ¿no? Un arca. Y entonces, ¿qué pasó? Josué y todos los jefes de Israel pasaron toda la tarde, dice, en adoración a Dios, ¿no? Pero ellos ¿a quiénes veían? ¿A quién veían? No veían a Dios, veían a la imagen, al arca, ¿verdad? Entonces, eso es para que tengamos claro, Karina. Bueno, ya, de todos modos, Señor, las imágenes no sirven de nada. Mire, le voy a dar otras citas bíblicas donde dice, pues aquí en Salmos, capítulos, viene a ser 135, del 15 al 18. Los ídolos de los paganos son oro y plata, obras de manos humanas. Tienen boca y no hablan, ojos pero de ciegos, oídos que nada oyen y en su boca no hay aliento. Así como ellos, así serán sus autores y todo lo que confíen en ellos. También vemos otra cita donde dice: no reconstituyen la vista a ningún ciego ni sacan de la miseria a nadie. Es decir, señor católico, usted es un ciego porque usted no está haciendo bien las cosas. Bueno, ¿Qué Karina, me puede decir? yo quisiera ir ya directo al grano porque el tiempo se nos acaba, ¿no? Donde alguien se preguntaría, ¿qué hay que hacer con las imágenes? ¿No? Dime tú, ¿qué hay que hacer con las imágenes en el caso de ustedes? ¿Qué hacen? Me está diciéndome a mí. Sí, contigo estoy hablando. ¿Qué hay que hacer con las imágenes? A ver, contéstame. ¿Como sectaria o como católica? Como sectaria, si tú estás hablando como protestante, ¿verdad? Me vas a decir ahí que para alcanzar la salvación solamente las escrituras bastan. Ajá, así es. Ya, muy bien, claro que sí. Pues bueno, a ver. Para alcanzar, mire, ya voy a indicar, como usted mismo me dice, basta solamente escudriñar las escrituras y cumplir lo que manda. No se necesita ninguna imagen, tampoco ni estatuas. Lo que se dice en la Biblia con relación a la imagen es clarísima. Hay que quemarlas. Yo por mi parte las quemé toditas cuando conocí la palabra de Dios. A ver, ahí vamos otra vez a lo mismo. Es posible que nadie se dé cuenta aquí y otra vez de que se está hablando de ídolos y no de imágenes precisamente, imágenes, figuras, ¿no? De todos modos, perdón que estoy con mi nariz, de todos modos, ¿estás segura realmente de que quemaste todas las imágenes? Porque es lo típico, ¿no? Que llegan los protestantes, ya como dice, se convierten y lo primero es quema todas las imágenes. Contéstame una cosa, ¿quemaste todas tus imágenes? Claro que sí. A ver,
¿Tú tienes cédula? Ah, claro, aquí está la cédula. Ya. ¿Y tendrás por ahí algún billetito de 5, de 10 o de 20? De 20 tengo. ¡Wow! ¡Qué bien! Me lo prestas más tarde. Bueno, pero mira, Karina, entonces no has quemado todas las imágenes. Tenías que haber quemado tu cédula. Esa cédula ahí está tu foto, ahí está tu imagen, en la cédula está tu imagen. Tenías que haber quemado tu cédula entonces, ¿verdad? En el billete de 20 no sé qué personaje está, qué presidente es, pero en todo caso es un presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Es una foto, es una imagen. ¿Por qué no quemaste el billete? Tenías que haberlo quemado. No has, quemado, no has quemado todas las imágenes, Karina. Y finalmente voy a concluir con algo que me parece muy contundente, ¿verdad? Mi querida Karina, ¿verdad? Todos somos unos seres maravillosos, ¿sí o no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad? Exacto, en eso tienes razón. No puedes negar que yo soy a imagen y semejanza de Dios. Tú eres a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Qué bello. Así es. Aquí te corrí. Entonces, si tú eres imagen y semejanza de Dios, ¿por qué no te quemaste? Bien, mis queridos hermanos, con este simpático diálogo terminamos nuestro programa el día de hoy, ¿no? En conclusión, queda clarísimo de que las imágenes no son objetos de adoración nuestra, sino son solamente elementos que sirven, que nos ayudan a elevarnos. ¿Por qué? Porque esa imagen me recuerda a Jesucristo, a la Virgen María, a los santos como intercesores, etcétera, etcétera. De la misma manera en que tú, al ver una foto de tu abuelita, a lo mejor que ya falleció, la miras y te trae tantos recuerdos y la guardas con respeto. Seguro que tú no has quemado la foto de tu abuelita, de tu mamá, de tu papá, ¿verdad que no? La conservas todavía. Es la imagen que te recuerda tu papito, tu mamita, tu abuelito, cualquier ser querido. Y la cuidas, esa imagen, ¿verdad? La cuidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se merece un respeto. ¿Por qué? Por quien representa, que es tu abuelita, tu mamita, tu tío, qué sé yo. Te representa a ese ser querido. Y en fin, y acabamos de ver, entonces en este diálogo queda mucho más claro todavía. Nos vemos entonces el próximo programa aquí, en Radio Fides, en su programa Fe Católica. Bien, el tema que vamos a ver la próxima semana se refiere al bautismo. Entonces vamos a hablar un poquito del bautismo desde el punto de vista católico, desde el punto de vista protestante. Nos vemos entonces la próxima semana. Dios mediante, un abrazo para todos y bendiciones.